Bueno, eh, partiendo con la Identidad 6, bueno, primero disculparme porque se me confundieron las horas todavía con el nuevo horario, pensando que el bloque 7-8 era después del almuerzo. Pido disculpas por eso, no volverá a pasar. Bueno, vamos a partir. Va a ser una mini ayudantía, digamos. Va a estar pegada con los videos de los desarrollos, de los ejercicios. Y bueno, recordar que cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar a mi correo y próximamente por la ayudantía solidaria que voy a realizar la próxima semana. Ahí vamos a resolver las dudas que tengan ustedes al momento de estudiar. Bueno, partiendo con entonces los tópicos de ahora. No vamos a añadir más materias, sino vamos a aclarar algunos conceptos que igual era bueno primero entender, digamos, como por ejemplo, calcular potencia, energía, y ahora acentuarlo a lo que vendría siendo la transmisión de señales por medio de canales. ¿Ok? En este caso, nuevamente vamos a tocar el tópico entonces de el ancho de banda y potencia de una señal, pero ahora enfocado a la transmisión. ¿Ok? ¿Cómo influye el ancho de banda y la potencia de la señal? Bueno, en este caso, naturalmente, yo siempre necesito que el medio por el que yo transmito mi señal tenga un ancho de banda, ¿ok?, mayor a la de la señal misma. ¿Ok? Es natural, en el fondo necesito tener el espacio suficiente para que quepa el espectro de mi señal por medio del canal. En este caso, tenemos que entonces la transmisión de una señal es efectiva en un canal si el ancho de banda del canal excede al ancho de banda de la señal. Bueno, y más generalmente aquí aparece las condiciones necesarias. Por ejemplo, si tenemos un canal de ancho de banda B que puede transmitir n pulsos por segundo, y esto es una velocidad de transmisión. Entonces, para transmitir kn pulsos por segundo implementando la misma tecnología, es decir, sin cambiar el canal, se necesitará un canal de ancho de banda K por B. ¿Okay? Un canal con ancho de banda B, digamos de cierta tecnología, con cierta capacidad, puede transmitir n pulsos por segundo. Entonces, para transmitir kn necesito multiplicar k veces el espacio que tenía anteriormente para que quepa todo el espectro de mi señal nueva. ¿Okay? Es decir, si yo aumento la velocidad de transmisión, si tengo más bits por segundo, si meto, por ejemplo, en un segundo meto más bits, voy a necesitar también ampliar mi ancho de banda. Es intuitivo pensarlo. Además de lo que viene siendo el ancho de banda, la importancia de la transmisión, también tenemos la potencia. La potencia también entonces juega un papel importante en la transmisión de información. En este caso vamos a ver que incrementa, más bien fortalece la presencia de nuestra señal transmitida y genera, digamos, inmunidad contra el ruido. Siempre vamos a tener canales que tengan ruido. En la realidad, en este caso, vamos a necesitar que nuestra señal, digamos, si lo vemos desde una amplitud, por ejemplo, si yo tengo una señal, digamos, pseudo sinusoidal y mi canal tiene algún tipo de ruido, ¿ok? Vamos a necesitar entonces que, ojalá, mi señal que voy a transmitir en un canal con el que se va a mezclar con ruido, ojalá mi señal tenga una amplitud suficiente, es decir, una potencia, o más bien si una señal finita, una energía suficiente y proporcionalmente, no, más bien relativamente mayor a la del ruido, ¿okay? Para que yo al recibirla al otro lado pueda diferenciarla del ruido, ¿okay? Es decir, la mezcla del ancho de banda y la potencia van a ser importantes para definir la calidad de la transmisión de mi señal, y ambas van a definir la capacidad de mi canal.
Ahora tenemos que la calidad tanto del sistema de comunicación análogos y digitales varía con su relación señal-ruido. En este caso vamos a empezar a hablar del SNR, el Signal to Noise Ratio. ¿Okay? En el fondo, la relación señal-ruido. Aquí aparece el concepto entonces de mediciones convenientes y aparece el concepto de los decibeles, que lo habrán visto en clase. Bueno, en este caso, el Signal to Noise Ratio, el SNR, es la proporción entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. ¿Ok? Eso originalmente es un cociente respecto al ruido. Siempre vamos a tomar una señal de referencia. En este caso estamos hablando de la referencia va a ser el ruido, la potencia del ruido en mi canal de transmisión. En contextos en los que tengamos, digamos, señales aplicadas a sistemas eléctricos, por ejemplo, aplicado a impedancia, etcétera, etcétera, podemos expresar la potencia de la señal como la multiplicación entre el voltaje RMS y la corriente RMS. ¿Ok? Tanto para la señal como para el ruido. Digamos que ambas señales son aplicadas a una impedancia. De aquí se desprende que puedo, en este caso, reescribir este cociente como el cociente entre los valores RMS al cuadrado. ¿Ok? Que en el fondo viene a ser la propia definición de la potencia. Tenemos esas dos opciones entonces. Debido a que es mucho más conveniente escribir según las magnitudes y las variaciones de nuestras señales, mucho más conveniente trabajarlo en escalas logarítmicas. ¿Ok? Recordar que yo al aplicar, digamos, la definición de decibel, tengo que aplicar 10 logaritmos de 10 a la medición que quiero transformar a decibeles. En este caso, tengo que, por ejemplo, la potencia de la señal en decibeles, bueno, va a ser 10 logaritmos de 10 de la potencia de la señal, pero ahora medida en decibeles. Lo mismo para la potencia del ruido, la puedo tener en decibeles de manera conveniente, de esta forma. De este modo, bueno, puedo plantear el Signal to Noise Ratio en decibeles, y va a ser lo mismo, va a ser aplicar 10 logaritmos de 10 del cociente, que era la propia definición del SNR, en este caso, aplicando luego propiedades de logaritmo, puedo separar la división en una resta. ¿Okay? Y aquí es más claro que, bueno, mi referencia es el ruido, es decir, por así decirlo, mi punto de partida es la potencia del ruido, y voy a ver qué tan lejos o qué tan más grande es la potencia de mi señal respecto a la potencia del ruido. Ahí cobra sentido en este caso la relación señal-ruido. ¿Ok? ¿Qué tanto tengo más potencia de señal que potencia de ruido? Si ambas fueran iguales, el signal to noise ratio en decibeles sería 0. ¿Okay? Y si fuera, digamos, a escala normal, sin escala logarítmica en decibeles, sería 1. Notar que esto es un número adimensional, estoy dividiendo potencia con potencia. Así que es solamente una manera conveniente de, digamos, saber cómo es la señal respecto al ruido del canal. Lo mismo puedo aplicarlo entonces a la definición, pero en voltaje RMS. Puede ser voltaje RMS o voltaje con 20 logaritmos de 10. Si uno está más, digamos, acostumbrado a trabajar sistema eléctrico, es más probable que haya visto el 20 logaritmo de 10 y lo esté trabajando así todo el rato. Pero recordad que la noción original es 10 logaritmo de 10. ¿Okay? El 20 aparece de la relación cuadrática de la potencia con, en este caso, el valor de voltaje. Y se cumple la misma relación. En este caso,
una relación del valor RMS respecto al valor RMS del ruido. Luego, con esto ya dado por entendido, lo que es el SNR, que me da una manera de cuantificar cuánta señal tengo respecto al ruido, puedo entender lo que dice el teorema de Shannon. El teorema de Shannon me da una cota superior para la capacidad del canal. En este caso, aquí es mucho más fácil ver que la capacidad del canal, es decir, llevándolo de manera más, digamos, real, cuántos bits por segundo puedo transmitir en mi canal, cuánta información puedo transmitir en mi canal, la velocidad de transmisión. En este caso va a depender del ancho de banda del canal, que viene dado por, digamos, la tecnología del canal, digamos, físicamente cómo es mi canal, y el SNR, la relación entre el ruido y la señal que estoy transmitiendo. Va a depender de ambas cantidades. El SNR viene de la potencia. Originalmente es concebido por medio del cociente entre potencia. Y el ancho de banda, bueno, eso depende de mi propio canal. Luego, que lo que dice el teorema de Shannon, este va a ser el valor máximo, la velocidad máxima de transmisión de mi canal, dadas las condiciones, para, digamos, canales sin distorsión, pero que tengan ruido blanco gaussiano aditivo, y con su acrónimo AWGN. En este caso es un ruido blanco, es decir, blanco de tener todo el espectro de frecuencia, gaussiano, que cumple con distribución normal, y aditivo, bueno, que se añade al canal, ¿ok? En este caso, este modelo me sirve para explicar ese tipo de situaciones, con ruido blanco gaussiano aditivo y con mi señal siendo transmitida. En este caso, esta va a ser la velocidad máxima de transmisión y sirve para una multiplicidad de situaciones, que es bastante común. Y eso, finalmente el teorema de Shannon me sirve para ver cómo se relaciona el ancho de banda del canal con el SNR. Me da una manera de cuantificar cuál va a ser mi cota superior de información a poder transmitir. Es decir, si yo tengo distintos tipos de formas, digamos, si yo quiero transmitir secuencias de información, puedo analizar la potencia. ¿Okay? Si yo quiero mejorar la forma en que estoy transmitiendo esta información, puedo, valga, ¿cómo lo voy a decir? Puedo potenciar mi señal. ¿Okay? Puedo aumentar, si es que una señal aperiódica, puedo aumentar la energía de mi señal. Si estoy aumentando la energía de mi señal, la estoy haciendo inmune al ruido blanco. Inmune al ruido en general. Esto es lo que yo puedo, digamos, arreglar de mi señal. Bueno, también va a depender de qué tan apretada está mi señal. Recordar que el ancho de banda de mi señal debe ser menor al ancho de banda del canal. Eso. Entonces ahí tenemos las dos condiciones. Yo puedo aumentar la capacidad de transmisión, aumentando la energía, potencia de mi señal, aumentando el SNR, y teniendo cuidado que el ancho de banda de mi señal quepa en el ancho de banda del canal. Y esa sería la capacidad del canal. Y con esto ya tenemos toda la materia vista para el primer certamen. Cualquier duda, recordar que me la pueden hacer llegar. Y ahora vamos a pasar a los ejercicios. Bueno, continuando entonces, ahora partimos con los problemas. El problema 6.1. En este caso tenemos una señal que se compone de señales moduladas.
En este caso tenemos a M1 siendo modulado por un coseno y a M2 siendo modulado por un seno. ¿Okay? Recordar que esto tiene implicancias, ya que el coseno y el seno son señales mutuamente ortogonales. ¿Okay? Esto es bastante útil, ya que en el fondo el coseno y el seno funcionan como carriers que van a servir para transmitir dentro del mismo canal a M1 y a M2. Entonces es esperable que si yo tengo estas dos señales, cuyos carriers son mutuamente ortogonales, pueda recuperar la señal posteriormente, de alguna forma, porque son ortogonales. Algo puedo hacer para recuperarlo. ¿Ok? En este caso, bueno, también tenemos la definición de x4, que es la misma señal x3 multiplicada por el seno y filtrada por bueno, el sistema, la respuesta de impulso del sistema en su modo espectral, que es una recta, ¿okay? De ancho 2A y amplitud 0,5. En este caso, nos piden obtener una expresión matemática para la transformada Fourier de x de 3 y x de 4. En otras palabras, obtener esto acá. Y graficar la magnitud y fase. Ok, esto es bastante piloto, digamos, así como tipo certamen. Tener ojo y pensar en lo que se está haciendo más allá del cálculo, qué es lo que está pasando, la utilidad que puede tener esto. ¿Okay? Esto es ya darle la mano a la unidad 2. ¿Okay? Entonces vamos a partir con el ejercicio. ¿Okay? Aquí yo ya escribí los datos del enunciado. En este caso, bueno, tenemos x3. Vamos viendo por partes. En este caso, arreglemos a M1 en algo que sea conocido, en algo que podamos operar. En este caso, si a M1 lo multiplico por A arriba y A abajo, en el denominador, me queda de la forma que puedo representarlo por una sinc. ¿Okay? En este caso, haciendo esa operación, obtengo lo siguiente: 2 async de AT. ¿Okay? En este caso, M2 ya lo dan por escrito, pero notar que también lo pudieron haber dado así, desmenuzado. E incluso pudieron haberlo puesto al cuadrado, lo cual no debiera dar de miedo porque eso sería una sinc al cuadrado. Y recordar que la sinc al cuadrado está relacionada con una triangular. Entonces tener ojo con eso. Bueno, luego, ya que tengo a M1 y a M2 de forma en que puedo sacar la transformada directa, recordar que la transformada, más bien el dual de la sinc era una recta. ¿Ok? En este caso sería, si yo aplico la transformada a esto, sería 2A por, esto es una sinc que está siendo comprimida en el tiempo. Una compresión temporal, recordar que era una descompresión en frecuencia, y en este caso achatamiento en magnitud. En este caso se está multiplicando el argumento por A, es decir, la magnitud va a ser multiplicada por el inverso. Bueno, la actual era una recta que va a estar descomprimida. ¿Ok? Entonces esa sería la transformada. Lo mismo para acá. En este caso sería 4A por la transformada de la sinc, que está siendo comprimida en un factor de 2A. En el espectro se achata en 1 partido en 2A y se expande. Ahí la tenemos. Ok, nada que no se haya visto hasta ahora. Luego, ya que tenemos las transformadas de M1 y M2, bueno, notar la estrategia que se está siguiendo, estamos yendo paso a paso, ¿ok? Sin tirar todo a la parrilla. Estamos sacando primero la transformada de M1 y la transformada de M2. ¿Qué es lo que significa? Bueno, el siguiente paso será analizarlo a M1 multiplicado por el coseno y a M2 multiplicado por el seno. Digamos lo siguiente, que G1 es todo esto y G2 es todo esto de acá. ¿Ok? Vamos tratándolo por partes. En este caso, ya tenemos el espectro de M1, es decir, la transformada de G1 de T
va a ser, bueno, la transformada de M1 y convolucionado por la transformada del coseno. La transformada del coseno no era más que dos deltas aplicado a la frecuencia positiva y frecuencia negativa fundamental y ponderados por un medio. ¿Okay? Entonces, con esto ya podemos sacar lo que viene siendo el espectro de G1 y lo podemos graficar. ¿Ok? Esto acá va a ser, ya que tengo una convolución con deltas de Dirac, recordar que la convolución me permitía, digamos, desplazar la transformada de M1 y montarla a la frecuencia menos f sub 0 y más f sub 0. En este caso tendríamos M1 de f más f 0 pondrá por un medio más M1 de f menos f sub 0 y pondrá por un medio. Esto es fácil de dibujar, en este caso serían 12 rects. Perdón el pulso. Uy, está. Ok. Tendríamos un rect acá. Otro acá. Uno a menos f sub 0. Otro a f sub 0. Con amplitud 2. Con altura 2. Y con ancho A. Es decir, si tiene ancho A, este punto sería menos f sub 0 más A medios. Menos f sub 0 menos A medios. ¿Okay? Y análogo para la recta de acá. Ambos con fase 0, porque son valores positivos. ¿Okay? Ahí en verde tenemos la magnitud y en rojo tenemos la fase. ¿Okay? Entonces ahora si grafico esto de manera más detallada, más hermosa. Aquí voy a borrar esto. Nos quedaría esto ahí. ¿Ok? Ese sería en verde, digamos, claro, el espectro de fase y el espectro de magnitud en verde más oscuro. Eso para la transformada G de 1. Y la transformada G de 2, bueno, sería lo mismo, entre comillas. Sería, para este caso, una rect con altura 2. Perdón, serían rects con altura 2. Porque esto da aquí 2. Ay, disculpen. Acá las rects tenían amplitud 2 y con multiplicadas por el coseno y convolucionadas por su espectro se dividían por 2 y ahí nos daba el espectro final con amplitud 1. ¿Ok? Creo que dije eso. ¿O se me fue? Bueno, eso. En este caso ocurre lo mismo. Tenemos amplitud 2 para la rect, pero en este caso con ancho 2A. Y va a estar multiplicado por un seno. Y convolucionado por el espectro del seno, en este caso el espectro M2. Recordar que para este caso, cuando nosotros multiplicábamos por un seno, ¿ok? Bueno, para este caso, M2 de F convolucionado con el espectro del seno lo podíamos reescribir de esta manera: M2 de F convolucionado con el seno lo puedo descomponer en exponenciales complejas. ¿Okay? Si hago el tratamiento correspondiente, me va a quedar 2J2Pi F0T. Voy a escribirlo primero, digamos, en la forma esencial.
dividido en 2. ¿Okay? Esto se aplica a frecuencias positivas y esto a frecuencias negativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el seno, bueno, originalmente aquí va un menos y un 2j, ¿cierto? Yo puedo arreglar eso y dejarlo todo en forma de exponenciales complejas para que sea más visible. Esta exponencial compleja va a ir ponderada por e a la menos j pi medios y esta por e a la j pi medios. Es decir, bueno, esto, la transformada de esto era un pulso aplicado a frecuencias negativas. Perdón, aquí me equivoqué de signo. Ahí sí. Ahora sí. Esto está aplicado a frecuencias negativas. La transformada de esto era un delta de f más f sub 0, que ese va a causar un desfase en pi medios. Para frecuencias negativas tengo un desfase en pi medios. Para frecuencias positivas tengo un desfase en menos pi medios. ¿Qué es lo que significa? El espectro de M2 convolucionado con el espectro del seno va a ser muy parecido a esto, solo que los rex ahora van a tener ancho 2A y el espectro de fase para frecuencias negativas va a ser pi medios y para frecuencias negativas menos pi medios. Y lo tenemos ahí. ¿Ok? Notar esta notación conveniente de, digamos, del seno me permite visualizar directamente que a frecuencias negativas tengo un desfase de pi medios y a frecuencias positivas uno de menos pi medios. Directamente estas exponenciales complejas, e a la j pi medios, me dice tienes un desfase de pi medios positivo o negativo sobre esta transformada después de haber aplicado la transformada y esta transformada. Aquí me faltó aplicar el símbolo de transformada sobre todo esto. ¿Ok? Eso para ambos espectros. Esto sería... Todo esto es la primera parte, esto de acá, y todo esto es esta parte de acá. Ahora lo que vamos a tener que hacer es sumar, lo cual no es tan, digamos, trivial, no sale tan al ojo. O más bien puede salir al ojo, pero hay que tener bien en cuenta qué es lo que se está haciendo en el fondo. El espectro de x de 3 entonces va a ser la suma de estos dos espectros. ¿Qué es lo que ocurre? Esta rec de acá, bueno, es el doble de ancho que estas recs de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Primero, hay que tener en cuenta que nosotros estamos graficando números que implícitamente, no implícitamente, sino gráficamente están en notación polar. Esto de acá me dice magnitud y fase, magnitud y fase, magnitud y fase, magnitud y fase. Yo cuando tenía un número, digamos, A más JB, es una notación polar, bueno, es la magnitud del número complejo, por E, que ahí la exponencial compleja me dice la elevación de este número complejo. El cotangente de B partido en A. ¿Ok? Esto no era nada más que, y bueno, siempre tener en mente el grafiquito en el plano complejo, de al imaginario. Este número complejo, bueno, tiene cierta magnitud, que es la que tenemos acá. Esto sería a al cuadrado más b al cuadrado en raíz cuadrada. Acá tendría valor a, en lo imaginario tendría valor b. Y la elevación, bueno, es el arco tangente de b partido en A. Entonces, siempre tener en mente eso. Por ejemplo, esto es 1, ángulo 0. Ese número es un número puramente real. Tiene fase 0. ¿Ok? Y magnitud... Perdón, lo dibujé entero mal. Y magnitud 1. ¿Ok? Aquí estarían los reales. Aquí en los imaginarios. Esto de acá, en cambio, que es un número con magnitud unitaria
y desfase, más bien ángulo de elevación pi medios. Digamos que esto es P1, y digamos que esto es P2. Un punto que saqué del espectro de magnitud, más bien del espectro de G1 y el espectro de G2. Y entonces tener en mente eso. Ahora, ¿cómo es la suma? Bueno, habrá que ver caso a caso. En este caso, por ejemplo, digamos que yo superpongo ambos espectros. ¿Ok? Si superpongo el espectro G1 sobre el espectro G2, bueno, G1 sobre G2 se vería algo de esta forma. Aquí está la fase de G1. ¿Ok? Entonces, vamos por tramo. Si me fijo en este tramo, en el que no se superponen todavía los espectros. ¿Ok? En este tramo tengo al espectro G2, que tiene un valor de, en este caso, magnitud 1, fase pi medios, es decir, es una J. El segundo tramo es donde ambos espectros se superponen. Tengo la suma de los números. Bueno, el espectro G1 en tal valor, en tal intervalo, vale, tiene magnitud 1 y de fase 0, es decir, es un 1 normalito. Le voy a cambiar color para no confundir. Eso por G1. Y G2 vale J. Ese es el resultado de la suma. Y bueno, para el siguiente intervalo, que es esto acá, donde no se superponen tampoco, sería J. ¿Ok? Entonces ahí tengo, para este tramo, la suma vale J. Para este otro tramo, la suma vale 1 más J. Para este tramo, vale J. Y así puedo sacar análogamente para este caso. Aquí vale menos J por un desfase de menos pi medio de un vector que apunta hacia abajo. Un número complejo, si que lo veo como un vector que apunta hacia abajo. La suma acá da 1 menos J. Y aquí en este otro tramo también menos J. Y entonces, notar que pasamos de la información de los gráficos, que están en notación polar, a notación cartesiana, y la notación cartesiana nos permitió sumar. Siempre es conveniente, bueno, y siempre se hace, que la notación cartesiana permite sumar y la polar multiplicar. Multiplicar acá, cuando tenemos espectros, se entiende como, por ejemplo, filtrar. Si yo paso un espectro, digamos que a G1 lo paso por el espectro de un filtro, ambos espectros se multiplican. Y con lo que ello conlleva, las magnitudes se multiplican y las fases se suman. ¿Okay? Eso propiedad de la notación polar entre dos números. En cambio, si yo quiero sumar dos espectros, voy a tener que pasar la notación cartesiana en cada tramo y después sumarlo y después volverlo a condensar en notación polar. Hagamos eso, en este caso, para este tramo, esto en notación polar es 1 ángulo pi medio. Aquí voy a notar el ángulo de esa forma. Esto de acá es un vector que tiene inclinación pi cuartos, ya que en el eje real vale 1 y en el eje imaginario vale 1. Es decir, esto tiene amplitud raíz de 2, eso sale por Pitágoras, y desfase de pi cuarto. Perdón, había dicho que esto tenía magnitud 1, o no lo dije. Bueno, esto tiene magnitud raíz de 2 y eso sale por Pitágoras solamente, entre la parte real y la imaginaria. Esto de acá nuevamente tiene 1 raíz de 2. Y así en todos los tramos. Esto es 1 menos pi medios. Esto de acá es raíz de 2 menos pi cuarto.
y esto de acá es 1 menos pi medios de ángulo. Y entonces si graficamos eso, directamente tenemos magnitud, magnitud, magnitud. Estamos listos con la magnitud y tenemos fase, fase, fase. Fase. Estamos listos para pasar, habiendo transformado la notación cartesiana a notación polar, estamos listos para pasar al resultado de la suma del gráfico. Sería esto de acá. ¿Ok? Para resumir, en el fondo, en los tramos que no se superponían, bueno, me queda el mismo espectro de G2, ya que era más ancho. En los tramos que se superponían, me daban resultado del estilo aquí 1 más J y aquí 1 menos J. Es decir, la amplitud aquí es raíz de 2. No se suman directamente la amplitud, de tener ojo con eso, sino que se hace un Pitágoras, porque estas dos señales, ojo, son ortogonales, porque los carriers son ortogonales. Este es el efecto de que M1 haya sido multiplicado por un coseno y M2 por un seno. Aquí está el efecto. El que se superpongan no es que se suman las magnitudes directamente, sino que queda, digamos, un Pitágoras entre su parte real e imaginaria. Eso porque queda uno en pi medios y el otro en ángulo cero. Literalmente dos vectores que son ortogonales, es decir, están pi medios con un desfase pi medio entre ambos. Y eso, en el fondo, este sería el espectro de fase. Espectro de fase, que notar que cumple con simetría puntual, función impar, y las magnitudes son una función par. Eso, por parte de el espectro de x de 3. Ahora, bueno, x de 3 lo puedo escribir simplemente como la suma de estos dos espectros, que viene dado por 4 rects, y es llegar y obtenerlo. En este caso, esta rect estaría, por ejemplo, esta rect acá, bueno, la puedo escribir como una rect con desfase pi medios. La puedo escribir como rect. Una rect que tiene ancho 2 partido en A, que está centrada a frecuencia negativa F0 y que está desfasada en pi medios. Lo puedo escribir como E a la J pi medios o simplemente como J. Es lo mismo. ¿Okay? Y análogamente para todos los demás casos. ¿Okay? Este caso sería una rect pero ponderada por menos J y centrada en menos F sub, o sea, en F sub 0 positivo, y aquí aparecería un menos F sub 0. Y bueno, estas dos rects son normalitas. ¿Okay? Y quedaría de esa forma. Eso con x de 3. Bueno, ya que tengo x de 3, pasemos con la resolución de lo que era x de 4. En este caso, aquí voy a hacer notar que creo que me faltó aquí escribir un 2. Porque luego me puse a ver el ejercicio y el desarrollo tenía otra intención, pero bueno, parece que aquí hay un 2. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver cómo está el desarrollo. En este caso, x de 4 es x de 3, nuevamente multiplicado por un seno, en este caso el doble de un seno, y pasa por un filtro, por la transferencia h de f. Llamemos a g de 3 como simplemente x de 3, claro, ahí está el 2, entonces sí era con un 2. A x de 3 multiplicado por el seno, para ir paso a paso, nuevamente. Luego lo vamos a convolucionar con la respuesta de impulso h de t. Si yo hago esto, bueno, es simplecito, simplemente convoluciono una transformada que ya conozco por la transformada del seno. O sea, esta multiplicación en el dominio de la frecuencia va a quedar como convolución. ¿Okay? Y esta es la gracia del 2, que en este caso simplemente ya no me aparece el medios, se me va con este 2. Esto tiene una razón de ser. ¿Ok? No voy a andar mucho en ella, pero es simplemente para no atenuar la energía, no se dispersa la energía, tengo que amplificar por 2. ¿Ok?
Y esto es simplecito. Aquí tengo una transformada que ya conozco, que va a quedar trasladada a frecuencias negativas de f sub 0 y positivas de f sub 0, ponderada por j y por menos j. Esto es lo mismo que e a la j pi medios. Esto es lo mismo que e a la j menos pi medios. Es decir, esta parte se me desfasa en pi medios a frecuencias negativas y a frecuencias positivas se me desfasa en menos pi medios. ¿Ok? Bueno, con eso lo que sigue es simplemente comenzar a ver cada una de las partes. Aquí lo recomiendo ver por separado para, digamos, tener después una visión global. ¿A qué me refiero? Esto de acá lo puedo escribir en dos partes. X de 3 va a quedar montado a frecuencias negativas y desfasado en pi medios positivos. Y la otra parte va a ser X de 3 en frecuencias, perdón, estas frecuencias negativas y estas frecuencias positivas, desfasado en menos pi medios. Ok, entonces vamos a enfocarnos primero en graficar esto de acá. Ok, enfoquémonos en graficar esto de acá, esto y esto por separado. Esto tiene su razón de ser, nos va a facilitar ver cómo es la suma completa. Ok, grafiquemos primero entonces esto de acá. Si graficamos esto de acá, ok, vamos a tener que pescar, bueno, este espectro va a quedar montado a frecuencias negativas en menos f sub 0 y la fase, todo el espectro de fase se va a desplazar en pi medios hacia arriba. Es decir, esta línea celeste la voy a tener que desplazar en pi medios hacia arriba y esto va a quedar montado a menos f sub 0. Eso sería esto de acá. Como podemos ver, en este caso es el mismo espectro, exactamente el mismo espectro, manteniendo la misma amplitud. Ahora está centrado en f sub 0 pues negativo. Y la fase fue la que cambió. La fase se elevó en pi medios. Es decir, esta línea, esta de acá, pasó a estar acá. Y todo se desplazó en pi medios hacia arriba. ¿Sí? Las líneas rojas que acabo de hacer es el mismo espectro que está en celeste, pero desplazado en pi medios hacia arriba. Eso sería esta primera parte. Tenemos eso ahí. La segunda parte, bueno, el análogo, pero el espectro desplazado hacia la derecha, centrado en f sub 0 positivo, y el espectro de fase se desplaza en menos pi medios, hacia abajo. Exactamente lo mismo, pescar esta línea y desplazarla en menos pi medios hacia abajo. Eso de ahí. Luego tenemos esto de acá. Esta sería la segunda parte. Ahora tenemos la primera parte, que es el primer gráfico que tenemos acá. Y tenemos la segunda parte, que es el gráfico que tenemos inmediatamente abajo. Ahora va a haber que sumar estos dos espectros para obtener el espectro final. Ni siquiera el espectro final, sino el espectro antes de pasarlo por h de t, por la transformada de h de t. Bueno, si queremos sumar, bueno, la suma para esta parte es directa. Es 0 más esto de acá y 0 más esto de acá. Esto es directo. Me queda tal cual. Pero la suma acá al centro es lo que hay que tener cuidado. En este caso, hay que ir viendo por tramo. Fijémonos en el primer tramo desde menos a hasta menos a medios. Este tramo voy a tener sumándose, viendo el espectro de arriba, a 1 ángulo 0. Aquí tengo amplitud 1 y ángulo 0. Ahí. Sumado con 1 ángulo 0 también abajo.
¿Ok? Me queda 1 más 1. Segundo tramo, la parte central de esta señal pasa abajo. En este caso, viendo el espectro de arriba, tengo amplitud raíz de 2, ángulo pi cuartos. ¿Ok? Estos pi cuartos. ¿Ok? Raíz de 2 ángulo pi cuartos habíamos visto previamente que, bueno, es un vector con altura pi cuartos y amplitud raíz de 2. Es decir, la parte real es 1, la parte imaginaria es 1. Es decir, esto de acá es 1 más j. ¿Ok? Bueno, esto acá lo voy a reescribir en 2. Esto tiene la suma, aquí va a tener valor 2. Aquí tengo 1 más j. No, ¿saben qué? Voy a ir escribiéndolo así ordenado. Aquí tengo el número 1 en el primer tramo aquí tengo 1. Acá arriba tengo 1 más j en el tramo central. Acá abajo es el análogo, pero con la fase negativa. Esto es 1 menos j. Aquí vuelvo a tener 1 ángulo 0, aquí 1 ángulo 0. Ahora sí puedo sumar directamente de arriba hacia abajo. ¿Okay? Aquí voy a tener 1 más 1, que me va a dar amplitud 2. Aquí voy a tener 1 más j más 1 menos j, que eso me va a volver a dar 2. Aquí tengo 1 más 1. Es decir, directamente la suma es bastante, digamos, estética, perdón. Es simplemente una recta de amplitud 2 y con ancho 2a. ¿Qué es lo que está pasando acá? Estamos obteniendo a M2, al espectro de M2, que era simplemente 2 veces recta. Debe partir en 2a. Bueno, ahí directamente tenemos M2. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo en la parte de frecuencia entre menos A y A. Tenemos nuevamente a M2. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de modular una señal x de 3 con señales ortogonales, es decir, M1 se montó en el coseno, M2 en el seno. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo para volver a capturar a M2 tengo que volver a multiplicar por un seno. Para volver a capturar a M1 tengo que multiplicar por un coseno. Es decir, puedo volver a obtener mis señales M1 y M2 multiplicando por seno o coseno a x de 3. Y luego, ¿qué es lo que hay que hacer para recapturar mi señal original? O tal vez con amplitud cambiada. Multiplicar por un filtro. Filtro pasabajos, que es justamente lo que está ocurriendo ahora. En este caso, se nos pide multiplicar por el filtro HDF, que es justamente un filtro pasabajos con el mismo ancho y amplitud 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mi filtro, el espectro de mi filtro sería de esta forma. Tendría amplitud 0,5 y fase 0. Aquí no la voy a dibujar porque no influye. ¿Okay? Es decir, para la siguiente parte, en la que tengo que pasarle el filtro a mi señal, convolucionar a x de 3 con el filtro, mi resultado va a ser el siguiente. Va a ser simplemente la parte central. Es decir, recuperé a M sub 2 a la mitad. O sea, con la mitad de amplitud. Originalmente el ejercicio quería que quedara con la misma amplitud, pero bueno, quedó así. Se mantiene la idea de que puedo mandar señales con carriers ortogonales a M1 y M2
Y para recapturarlas tengo que multiplicar o por el seno o por el coseno según siquiera AM2 o AM1 respectivamente. Bueno, x de 4 entonces es rect de f partido en 2a. Recordar que esto en verde es h de f. Esto de acá es el resultado entre la convolución del espectro G3 con HF. Perdón, en el espectro en frecuencia se multiplica, en el tiempo se convoluciona. Y aplicando la transformada inversa, aquí voy a arreglar el tiro. Esto es 2A sin de 2AT. Esto es la mitad. Claro, aquí me equivoqué. Bueno, ahí lo arreglo inmediato. Es la mitad de m dato, m sub 2. En este caso, acabamos de ver, en este caso, el ejemplo de modulación y demodulación, que es algo en lo que el profe se había interesado ver para el certamen. Así que ojo con esto, ojo cómo se suman los espectros, cómo se usan los filtros. Y eso, en el fondo, siempre notar que estamos trabajando con números complejos. Y que con los números complejos, en notación cartesiana me permite sumar y en notación polar me permite multiplicar fácilmente y rápidamente. Ese sería el problema 6.1. Bueno, continuando con el problema 6.2, para este caso, tenemos que nos dan ya la transforma de la señal x de 1, que es la señal que está en el gráfico de la izquierda. En el fondo esto es una triangular acotada, digamos, recortada a la mitad. Notar la transformada en función de omega. Nos piden que usando la información y las propiedades de la transformada de Fourier, encontrar la transformada de Fourier de la señal x de 2, que se muestra en la figura B. En este caso, nos piden, usando propiedades solamente, y usando esta transformada, pasar a la transformada directamente de esta señal triangular de la derecha. Nosotros ya sabemos cuál es la transformada triangular, es decir, podemos corroborar que el resultado vaya a estar bueno o malo según de lo que estamos haciendo, a lo que lleguemos. Recordar y no tener miedo de que la transformada esté en función de omega, es simplemente más bien, aclaremos un tiro. En este caso, sabemos que omega es igual a 2πf. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, digamos que yo siempre he trabajado mi espectro en la frecuencia en Hertz. Para pasar a omega y la relación que tiene un espectro con el otro, digamos, esta recta que va desde desde menos un medio hasta un medio, digamos que está medida en Hertz. El espectro en función de omega no es nada más que omega es igual a 2pi por f, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El argumento f, es decir, mi variable f, está ponderando por 2pi. Yo cuando multiplicaba un escalar por el argumento, ¿sí? ¿Qué significaba? Significaba que estoy comprimiendo mi espectro. Es decir, la relación de espectros, sea que esté medido en radianes en segundos, o sea, con omega, o en hertz con f, uno es la compresión del otro, y viceversa, según como lo esté viendo. En este caso, esto sería desde menos 1 partido en 2 por 2pi, es decir, desde menos 1 partido en 4pi, hasta 1 dividido en 2 por 2pi. El espectro de omega es una compresión del espectro de f en un factor de 2pi. Eso es todo. Esa es toda la relación. Ahora, lo que uno sabía es que, bueno, si yo quería pasar, aplicarle transformada de Laplace inversa a esto, simplemente tenía que usar lo mismo de antes, ya que omega es una variable muda, pero lo que va a ocurrir es que esta relación de acá me va a generar un cambio variable en dicha integral que me define la transformada inversa. Por eso aparecía
que si yo aplico la transformada inversa de omega, después la tenía que dividir por 1 partido en pi. Es simplemente por un cambio variable. En cambio, la relación entre ambos espectros, uno es la compresión del otro, nada más. Bueno, usando esta información, entonces vamos a llegar a la otra señal. Les recomiendo tener esta figurita cerca. Vamos viendo. En este caso, viendo el gráfico, podemos sacar directamente, por medio de transformaciones, la señal roja. La primera transformación que podríamos considerar es que, bueno, para obtener la señal roja, voy a necesitar primero descomprimir un poco, en un factor de 2, descomprimir esta triangular de acá. Voy a necesitar primero obtener algo de este estilo. Descomprimir en 2. Es decir, mi primera transformación va a ser a x de 1 lo descomprimo en 2. X de 1 de partido en 2. Y con eso voy a obtener este triángulo acá. ¿Ok? Esa sería mi primera transformación. Mi segunda transformación podría ser pescar ese x de 1 partido en t sub 2, o sea, dividido en 2, y trasladarlo hasta acá. ¿Ok? Entonces, esto que está en rojo acá sería x sub 1 desplazado en 2 hacia la izquierda, es decir, t más 2, todo dividido en 2. Y luego le añado la otra porción que falta, que es exactamente lo mismo, pero reflejado en torno al eje vertical. Esto sería exactamente esto de acá, pero reflejado. Y nosotros, para reflejar respecto al eje vertical, era simplemente añadirle un negativo al argumento. Eso es todo. Entonces tenemos que sumar el espectro que está en rojo, acá, y el espectro que está en verde. Bueno, vamos planteando eso de una manera más metódica y amigable al cálculo. Denotemos entonces a W sub 1 como la primera parte, la primera transformación que apliqué aquí sub 1, que es una descompresión en un factor de 2. ¿Ok? Denotemos a W sub 2 como a W sub 1 desplazado en 2 hacia la izquierda, que fue la segunda transformación que hicimos, temporal, que era x sub 1 de t más 2 dividido en 2. Es lo que ya teníamos. Aquí simplemente le estoy dando nombre para después, digamos, referenciarlo cuando apliquemos transformadas. ¿Ok? Luego, entonces, x de 2 es señal, es decir, la señal triangular, la ancha, la puedo componer finalmente como la suma de W sub 2 normalito, que era este triángulo de la izquierda, y reflejado, el triángulo de la derecha. Ahí estamos sumando ambos triángulos, uno y el otro volteado, y tenemos el triángulo grandote. Y bueno, esto en función de x sub 1 era lo que ya teníamos expresado sobre la figura anteriormente. Ok, entonces, ¿qué gracia tiene esto de estar así como llamando las cosas por distintos nombres? En el fondo me da a entender las propiedades que ahora tengo que aplicar en el dominio de la frecuencia sobre la transformada de x sub 1. Bueno, apliquemos la transformada de W sub 1 directamente. En este caso tenemos una descompresión temporal en x sub 1. Una descompresión, al transformarse, al aplicar la transformada, se traduce en una ponderación por 2, es decir, se eleva el espectro y se comprime. ¿Ok? Es decir, una descompresión temporal significa una menor variación en el tiempo, por ende una compresión en el espectro en frecuencia. Esto acá.
aparece este factor de 2 porque, digamos, la energía se concentra a frecuencias bajas y se comprime, porque requiero menos componentes en frecuencia para representar esta señal. W sub 2 entonces va a ser el espectro de W sub 1 desplazado 2 segundos hacia la izquierda. Un desplazamiento en 2 segundos se traducía en una multiplicación por una exponencial compleja cuyo argumento se ponderaba por el tiempo. Era proporcionalmente, digamos, el desfase que inducía esta exponencial compleja al momento de aplicar la transformada era proporcional al tiempo. Es decir, es mi espectro de W sub 1 de omega con un desfase. Recordar que esto es una recta, en este caso una recta con pendiente positiva. Me inducía un desfase proporcional al valor de la frecuencia y proporcionar al retardo, en este caso de 2 segundos. Bueno, yo he reemplazado en este caso el espectro de W sub 1. ¿Okay? Luego, entonces el espectro de... Uy, perdón. Spoiler lo siguiente. El espectro de X sub 2 entonces va a ser la suma de ambos espectros. Si se fijan, esto se puede interpretar como una ponderación por menos 1. Es algo así como me comprime a W sub 2 en un factor de menos 1. ¿Ok? Recordar simplemente la propiedad de que g de a de t, de su transformada, era 1 partido en el valor absoluto de a por g de f partido en a. Si se fijan, si tengo un menos 1, si a vale menos 1, bueno, esto sigue siendo 1 por el valor absoluto, pero la transformada queda reflejada. ¿Ok? Para números negativos se refleja. Recordar que cuando yo tengo un negativo dentro del argumento de una función en general, se refleja respecto al eje vertical. ¿Ok? Bueno, llega a reemplazar en el fondo. En este caso tendría esto reemplazado con argumentos positivos y sumado a lo mismo, pero con argumentos negativos. Es decir, en menos omega y aquí con más omega. Esto aquí sería la transforma de mi señal x de 2, de la triangular grandota. Vamos viendo, en este caso puedo reemplazar todo esto de acá, que es la transformada que yo ya conozco de x1, y la tengo que evaluar en 2 omega. De nuevo olvidé spoilear, en 2 omega y en menos 2 omega. Me queda esto acá. Aquí, ok, entonces acá reemplazo en 2 omega, me aparece un 4 omega al cuadrado. Lo mismo para la parte que está evaluada en menos 2 omega. Y bueno, llega a reemplazar en este caso. Aquí todo me queda evaluado en 2 omega. Aquí positivo, acá negativo. Ok, acá cuando evalúo en positivo me quedan negativos los exponentes. Y cuando evalúo en negativo me quedan positivos los exponentes. Esto acá lo puedo factorizar por este factor de acá. Perdón. Este factor de acá. Que lo comparten ambas expresiones. Y pasar multiplicando esta exponencial compleja hacia adentro. Me queda de esa forma. Esto de acá, tengo una exponencial compleja de frecuencias positivas, frecuencias negativas. Y bueno, y este término, con este término se me van. La suma de esas dos exponenciales complejas la puedo condensar en un coseno. Y por propiedades del coseno, digamos, propiedades trigonométricas, de recordar 1 menos coseno de 2x era seno al cuadrado de x. Y tengo eso. Esto de acá es una sinc. Una sinc que está expandida en pi, por eso no aparece el pi. Y luego, esto de acá, yo sé que omega es 2pi por f.
Y la transformada inversa de esto, yo sé, por tabla, lo tenemos, es una triangular que existe entre -2 y 2, que es justamente lo que tenemos en el gráfico. Es decir, este procedimiento está bien, la transforma está bien. Pudimos llegar desde un espectro, por medio de propiedades de la transformada, al otro. Y corroborarlo. ¿Ok? Fue corroborable lo que hicimos. Luego nos piden que, bueno, ¿qué ocurre si x de 1 y x de 2 ahora son periódicas, pero con periodo 4? Es decir, se repiten cada 4 segundos. Eso querrá decir que, bueno, mi periodo fundamental es 4 segundos, o que es lo mismo que mi frecuencia fundamental es un cuarto. Entonces, partiendo con x de 1, su versión periódica la vamos a llamar y de 1. Aplicando la transformada es directamente la transformada que ya teníamos de x de 1, que la da en el enunciado, multiplicado por, en este caso, el tren de pulso. Bueno, recordar que esta versión periódica la puedo reescribir como el x de 1 normalito convolucionado con un tren de pulso. Eso me volvía periódica la señal. Si yo aplico la transformada, bueno, la convolución se pasa a multiplicación. Me queda x sub 1 de f multiplicado por acá. Me equivoqué. Disculpen. No va así solito. Y parece que me equivoqué en todo para abajo. O sea, no es que me haya equivocado así, pero se me olvidó anotar que esto sigue siendo un tren de impulso. Pero x paseados en frecuencia. Perdón, esto está en 0. X paseados en frecuencia fundamental. Voy a darle pausa, voy a arreglarlo y ahí vuelvo. Bueno, ahora sí. Aquí está. Ya, entonces. Y de 1 era la convolución entre x de 1 y este tren de impulso, que me hacía periódica la señal. En este caso, si yo aplico la transformada, entonces me queda, en vez de una convolución, una multiplicación entre otro tren de impulso ponderado por la frecuencia fundamental y x paseado, cada pulso en múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Esto me multiplica la transformada de x de 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, yo ya tengo mi espectro por enunciado, evaluado a frecuencia f. Ahora estamos trabajando en frecuencia f, simplemente omega igual a 2pi por f, llega y reemplazar. ¿Okay? También lo voy a trabajar en omega, pero conveniencia más, no conveniencia, sino preferencia aquí en f. Aunque en aplicaciones, digamos, prácticas es mejor el omega. Bueno, eso sería el espectro de I sub 1 de f. Si yo quiero ahora expresarlo en su forma, digamos, como una suma a partir de la serie de Fourier, esto implica calcular los coeficientes de sub n o v sub n, como le quieran llamar. Tenemos la siguiente formulita. ¿Okay? Esta formulita viene completamente relacionada con esto. Más bien, acá es más visible. Mi espectro está siendo multiplicado cada múltiplo de la frecuencia fundamental. Y mi espectro está ponderado por f sub 0. Es esto de acá. X sub 1 es la transformada, a la cual le voy a ir sacando valores cada múltiplo de la frecuencia fundamental, que es esto de acá. Es decir, esto de acá es parte de la demostración de obtener la formulita de los coeficientes de la serie de Fourier exponencial, o de la serie Fourier en general. En este caso, podríamos expresarlo de esta manera, que el enésimo coeficiente lo puedo obtener a partir de la multiplicación entre un delta de Kronecker, es decir, un pulso de valor 1. Nota la diferencia, aquí tengo un delta Dirac, que es un delta con amplitud indeterminada.
Y aquí el delta de Kronecker es un delta de área 0, así que bien me acuerdo, y amplitud unitaria, es un valor así, un puntito. Esto acá es indeterminado hacia arriba con área unitaria. Delta Kronecker entonces me permite ir sacando valores cada frecuencia fundamental. Es decir, por ejemplo, si aquí n vale 1, aquí esto va a valer menos un cuarto, y esto solo va a ser 1 cuando la frecuencia valga un cuarto. Es decir, aquí también se va a valorar un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Voy a obtener mi primer coeficiente. Mi segundo coeficiente es cuando yo evalúe en n igual 2. Cuando evalúe en n igual 2, ahí la frecuencia va a ser un medio, el segundo armónico. Y ahí va a evaluarse en el segundo armónico. Y ahí voy a obtener esta parte de acá. ¿Ok? Es otra forma de verlo y ver la relación entre esto de acá, que es una señal muestreada en frecuencia, con la obtención de mis coeficientes. Directa la obtención. Luego x de 1, bueno, lo puedo obtener a partir de la definición propia de la serie de Fourier. Habiendo definido los coeficientes y ponderando por exponenciales complejas con frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental, nuevamente. Lo mismo, exactamente lo mismo para I de 2, que es la versión periódica de x de 2. Tenemos lo siguiente, simplemente la transformada de x de 2 multiplicada por el tren de impulso, y luego finalmente obtener los coeficientes. Lo voy a obtener a partir de multiplicaciones con delta Kronecker, que es una manera más fácil de visualizarlo respecto a la transformada de I de 2. Y luego lo voy a obtener a x de 2, lo voy a obtener a partir de su serie exponencial de Fourier. Ese sería el problema 6.2. Bueno, continuando con el problema 6.3, tenemos lo siguiente, tenemos dos secuencias digitales que pretenden transmitir la secuencia de 6 bits 10 10 10. En este caso tenemos dos formas de transmitirlo a partir de puros trenes, digamos, pulsos positivos. Se va a entender el pulso positivo como 1, el pulso en 0, digamos, mantenerlo en 0 como 0. Y la segunda forma de transmitirlo, el 1 y el menos 1, cuando se entiende como un 0. ¿Okay? Esto va a venir directamente relacionado con lo que era la capacidad del canal, la inmunidad al ruido, el SNR. ¿Okay? ¿Cuál versión es mejor? Bueno, va a ser mejor la que sea inmune al ruido. En este caso, la que tenga más energía. Visualmente, la que tiene más energía es la señal que está en rojo. Porque en el fondo, recordad que la energía era la integral de la señal al cuadrado en todo el espectro. Eso es notorio. En este caso, en vez de mantener un pulso en 0, el mantener o tirar el pulso a menos 1 cuando yo estoy pretendiendo mandar un bit 0, me va a aumentar la energía. Me va a permitir que esta secuencia de datos, esta forma de transmitir los 1 y los 0, sea más inmune al ruido. ¿Okay? Vamos a verlo, es simplemente llegar, calcular y demostrar en el fondo. Después nos podemos, en el fondo, respaldar en la definición del teorema de Shannon, en el SNR o lo que uno quiera. Bueno, tenemos ambas señales y nos permiten calcular el ancho de banda, efectivo del primer nulo, medido de nulo a nulo. Ok, esta otra forma que, bueno, si lo piden así, de nulo a nulo. En este caso, si tenemos, por ejemplo, que la transformada es algo de este estilo, nulo a nulo sería esto acá, medir de izquierda a derecha. Okay. Y calcular el valor de C. Ya lo sabemos hacer, calcular la energía y la potencia. Bueno, visualmente, asumiendo que ambas señales no son periódicas, es decir, esto es lo que son las señales y no hay más, la potencia va a ser 0, porque son señales que pueden ser implementadas en la vida real y todas son de energía. ¿Y cuál será la mejor para transmitir la secuencia digital? ¿Okay? En este caso, bueno, partiendo con el desarrollo del gráfico, podemos plantear el primer tren de pulso
que en el fondo son pulsos. Esta versión está, digamos, estos gráficos están normalizados por un factor de A. En este caso es como si estuvieran descomprimidos. Está comprimido por un factor de A. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si t acá t dividido en A vale 1, es decir que aquí t vale A. Aquí t vale 2A, 3A. Aquí nos dan el gráfico de x sub 1 de t partido en A. ¿Ok? Pero si nosotros queremos graficar el de x1 o sea, evaluado en t, es simplemente ponderar el tiempo por A, nada más. Una forma de dar los datos sin tener que estar escribiendo A's o cosas así. Bueno, estos pulsos tienen ancho 0,5. Para eso los cursores 0,5A. Así que estamos estudiando la señal x sub 1 de t. ¿Ok? Lo mismo para la señal x sub 2 de t. Entonces, son esencialmente, esto es una rect, bueno, en t-3 con ancho 0,5A. Recordar que yo puedo obtener esto mismo a partir de la convolución de una rect normalita, sin desplazar, con el mismo ancho y convolucionado con 3 pulsos. Un pulso en t igual 1, uno en t igual 3 y otro en t igual 5. Puedo expresarlo de esa manera, con una convolución o una sumatoria. La sumatoria no es tan así sencilla, encuentro más sencillo con la convolución, pero tampoco es tan compleja. Podemos plantearlo entonces como la sumatoria. Sería ir sumando 3 rects, en este caso con k que va de 0 a 2. Aquí es comprobable que va a dar los 3 rects. Si evalúo k igual 0, me da el rect que está desplazado en t igual 1. Después evalúo en 1, me da el que está en menos 3, o sea, en 3. Y después el que está en 5, con k igual 2. Que es lo mismo a lo que habíamos dicho recién, la versión de la convolución, que es mucho más tratable. Lo mismo puedo hacer con la señal x sub 2 de t. En este caso, en vez de convolucionarlo con pulsos solamente positivos, sería un pulso hacia arriba, pulso negativo, pulso positivo, pulso negativo, pulso positivo, pulso negativo. ¿Ok? Es decir, podría escribirlo de esa manera. Aquí serían 6 pulsos. Y se irían intercalando, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Y si quisiera escribirlo eso en versión sumatoria, tendría que agregar este factor de acá. Menos 1 a la k, que es menos 1 que me da 1, menos 1, 1, menos 1, según el valor de k que voy ingresando. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos versiones. Luego, aplicando la transformada de Fourier, naturalmente uno lo va a aplicar a la versión que tiene la convolución, que es mucho más fácil. Me daría eso de ahí. Los deltas pasan a ser exponenciales desfasadas. En función del retardo. ¿Ok? En este caso, la transformada de la red era simplemente una sinc, donde el tau vale a medios, 0,5a, y lo mismo acá. Esta recta acá, es decir, la transformada de x sub 2, va a también ser una sinc, con el mismo argumento, el mismo valor escalar, pero multiplica por todas estas exponenciales complejas, que van a intercalar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y esa es la complejidad del ejercicio, nada más. Era plantear y obtener las dos transformadas. En este caso, estas exponenciales complejas lo único que hacen es generarme rectas de fase. ¿Ok? ¿Qué va a ser lo importante? Digamos, analizar para analizar el ancho de banda. ¿Okay? Estos son puros números en notación polar. Esto es magnitud 1 con cierto desfase que depende de la frecuencia, magnitud 1 con cierto desfase que depende de la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué va a depender el ancho de banda? Va a depender de esta expresión de acá. Estos acá son, nuevamente, son rectas en el espectro de frecuencia.
Esto de acá es lo que me acorta el ancho de banda. Esta sync se va a hacer 0 en su primer nulo cuando el argumento se haga 1. Es decir, cuando f de a medio se haga 1. Eso va a ocurrir cuando la frecuencia sea 2 partido en a. Ok, si veo eso de manera un poco más gráfica. Ok, aquí tengo el 2 partido en a. Pero como me piden el ancho del nulo a nulo, bueno, sería el doble. Menos, o sea, 4 partido en a. Ok, y va a ser lo mismo para x sub 2, porque tengo la misma sync. Lo único que cambia es la fase y la energía de la señal. Ahí vamos a ver. Entonces ambos anchos de banda son iguales y medidos de nulo a nulo es el doble. Ambas son señales pasa abajo. Luego, el valor de C, es decir, el valor a continua, va a ser llegar y reemplazar a frecuencia 0. A frecuencia 0, x de 1, es decir, x sub 1 de 0. Entonces hace 1, 1, 1, 1 también, la sin evaluada en 0 de 1. Entonces me da 3 por a medios. Ahí está. El valor de C de x sub 1 es 3 por a medio y por la sin evaluada en 0 que es 1 también, 3 a medios. Sería el valor de C. Y para x de 2, bueno, sería 1 menos 1 y así. ¿Ok? 1 menos 1 más 1 menos 1, bla, bla, bla. Esto me da 0. Evaluado en 0, todo eso me da, esa suma me da 0. Es decir, el valor de C es 0. Y es esperable porque si nos fijamos, si nosotros quisiéramos recomponer esto en distintas armónicas, por ejemplo, digamos que la primera armónica sea algo así. La verdad es que no estoy seguro. Pero va a ser una sinusoidal que va a estar montada en 0. Va a oscilar en torno a 0. Es decir, el valor de C es 0. No así acá, en este caso sería algo de este estilo. El valor de C se esperaría que fuera la mitad. Sería como 0,5. ¿Ok? Y eso, en este caso, ¿dónde quedé? Acá. Bueno, el valor de C para x sub 1 era 3 a medios. Y el valor de C para x sub 2 es 0. Bueno, luego para la energía, en este caso va a ser simplemente aplicar la formulita de que la energía de una señal es simplemente la integral en todo el espectro del tiempo, en este caso, de dicha señal al cuadrado. Si es que era real, si era compleja, magnitud al cuadrado. Ok, simplemente es eso. Y simplemente para estos casos calcular el área bajo la curva y elevarla al cuadrado. El área bajo la curva de esto es 0,5a por 1 elevado al cuadrado, y eso 3 veces a los 3 pulsos. Y sería lo mismo acá, pero 6 veces. Tendríamos eso ahí. Eso para x sub 1 y esto para x sub 2. Uno 6 veces, el otro 3 veces. Recordar que la energía también la podía calcular de esta manera. ¿Ok? La podía obtener a partir de la señal del tiempo o el espectro en frecuencia. Aquí salía directo con la señal del tiempo. Y bueno, como son señales aperiódicas, su potencia son 0. Ahora, ¿qué señal es mejor? Disculpen, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál será la mejor señal para transmitir la secuencia digital? Para este caso, primero, podríamos devolvernos a lo que era la capacidad del canal. Primero, el ancho de banda de mi señal debe ser menor al ancho de banda del canal. Bueno, eso no lo especifican,
primero, ambas señales tienen el mismo ancho de banda, que fue lo que concluimos. Ambas tienen el mismo ancho de banda, entonces ahí no podemos descartar. Lo único que podemos decir es que ese ancho de banda tiene que ser menor al ancho de banda del canal. El valor de C no me dice mucho, la energía sí me dice algo. La energía va a estar relacionada con lo que viene a ser el SNR. Si yo hago un SNR, digamos, entre la energía del ruido y la energía de mi señal, necesito que la energía de mi señal, es decir, si es que lo llevamos al contexto que habíamos visto antes con potencias, hablando de energía, la energía, el tamaño de mi señal, sea mucho mayor al del ruido. Es decir, mientras más energía tenga la señal, más inmune va a ser al ruido. ¿Ok? Y la capacidad del canal va a aumentar debido al factor del SNR. Entonces, entre ambas señales no puedo descartar por ancho de banda. Sería mejor la que cumpla con menos ancho de banda, pero ambas tienen el mismo. Y la energía me permite aumentar la inmunidad, simplemente. Ese sería el criterio para este caso, ya que no pude comparar por anchos de banda, sí pude comparar por energía. La señal 2, X sub 2, es más inmune al ruido. Y dependiendo de las condiciones, puede que sea la que tenga que transmitir y no pueda transmitir X sub 1. ¿Ok? Ese sería el problema 6.4. Perdón, 6.3. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar y recordar, la próxima semana ahí está la ayudantía solidaria. Ahí pueden mandarme correo, cualquier duda la guardo y la resolvemos en orden de llegada la próxima ayudantía.